Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. El juego de poder de los Sith y de los usuarios de la oscuridad siempre han sido de las cosas más interesantes en la historia del lado oscuro de la fuerza, ya que siempre hemos tenido mucha evidencia de que un Sith u otro usuario oscuro buscaba deponer a otro por su pura hambre de poder. Vaya, era muy común la traición entre los Sith, como Vader lo hizo con Palpatine, así como previamente Sidious lo había hecho con Darth Plagueis. No obstante, en la era imperial, además de los dos Sith, existieron más de una docena de inquisidores imperiales que estaban justo bajo las órdenes de Vader para perseguir a los Jedi y terminar por extinguirlos. Unos que el propio emperador Palpatine en un principio puso justamente bajo las órdenes de Vader, lo cual todo esto al mismo tiempo le daba un poder superior a Vader, porque precisamente tenía un ejército de usuarios oscuros a su disposición para lo que fuera, inclusive pues hasta para traicionar a su maestro. Pero si sabíamos que el camino de los Sith era justo la traición del aprendiz al maestro, ¿por qué entonces Vader no usó a los inquisidores para traicionar a su maestro Sidious? ¿Por qué? Pues considerando todo esto, el emperador Palpatine no temía que Lord Vader usara a los inquisidores imperiales en su contra para arrebatarle el poder. No nos olvidemos, Masters, que justo Darth Vader en el Imperio Contraataca, lo único que quería era que Luke Skywalker se pasara al lado oscuro para poder deponer al emperador Palpatine. Vaya, ahí literalmente sí pensaba traicionarlo por la espalda usando a su hijo para poder destruirlo. Y esto mismo incluso se repitió en el universo de Legends, en el videojuego de The Force Unleashed, ya que Vader crió a su aprendiz secreto, Galen Marek, con el único propósito de un día ayudarlo para dar su golpe por la espalda en contra del emperador Palpatine. Entonces, Masters, considerando todas estas evidencias, ¿por qué Vader en realidad no usó a los inquisidores a su favor durante los más de 20 años que los tuvo para traicionar a su maestro? ¿Y por qué por su parte el emperador Palpatine tampoco temía que tal poder de muchos usuarios oscuros estuvieran concentrados en las manos de Vader para que fueran usados en su contra? Pues justo esto, Masters, lo explicaremos en 3 puntos sencillos sobre por qué en realidad Palpatine no temía de una potencial traición de Vader y sus inquisidores. Ok, en primer lugar debemos tomar en cuenta que en el canon actual el emperador Palpatine ya había creado a los inquisidores imperiales como sus sirvientes antes de que Vader fuera presentado oficialmente en el Imperio Galáctico, e inclusive ya había seducido a muchos de ellos antes de que Darth Vader fuera su aprendiz mecanizado como tal. Ya que mientras Vader en sus primeras semanas, tras haber sido convertido como un ser mecanizado, apenas si estaba adaptándose a su nuevo cuerpo y buscando también un nuevo sable de luz para sí mismo, el emperador por su parte ya le llevaba ganada la partida por mucho. Esto en relación a la lealtad de cada inquisidor y sobre todo para que le temieran a su verdadero amo, que era él. Porque justo Palpatine ya tenía diseñada toda una instalación para el Inquisitorius en el distrito industrial de Coruscant de los Trabajos. Justo pues el mismo distrito que Sidious había usado antes en la Guerra de los Clones para trazar múltiples planes con Darth Tyrannus y operar clandestinamente. A lo que voy es que Palpatine, antes de que siquiera Vader existiera como tal, ya había tenido mucho tiempo para diseñar aquello y también para seducir a cada uno de los inquisidores al lado oscuro, sabiendo que los Jedi ya habían perdido el rumbo. Porque recordemos que todos los inquisidores eran en realidad Jedi caídos al lado oscuro, que tenían resentimiento con las formas de la Orden Jedi, como tal cual pasó con Procet Dibbs, quien más tarde sería el 10º hermano, quien había sido encarcelado por el Consejo Jedi tras una revuelta que hizo contra Mace Windu justo al principio de las Guerras de los Clones. O como pasó también con el Gran Inquisidor, que era un guardia del Templo Jedi y que el conocimiento de la Gran Biblioteca Jedi se le había ocultado. Palpatine pues previamente ya había detectado todos esos empujes oscuros, al igual que las múltiples insatisfacciones de esos Jedi caídos para formar a los Inquisidores. Y es por eso que en los primeros días de Vader, como un ser mecanizado, puso a pelear al Gran Inquisidor y a su aprendiz por puro retorcido placer ahí mismo en el Templo Jedi, sin que ninguno de los dos supiera en realidad la existencia del otro, actuando pues con ese secretismo propio del lado oscuro de la fuerza y de los Sith. Palpatine incluso le había prometido todo ese conocimiento de la Biblioteca Jedi al Gran Inquisidor como parte de su seducción oscura para que también le sirviera más tarde para cazar a los Jedi supervivientes. Pero también ahí Palpatine, al presentar a Vader y al Inquisidor, les dejó muy en claro que tenían el mismo fin de cazar a los Jedi, pero que los Inquisidores, claro, pertenecían a los Sith.
Y justo con este contexto nos daríamos cuenta que en el distrito industrial de Coruscant ya existía un equipo de por lo menos 6 inquisidores en las primeras semanas tras la formación del Imperio Galáctico. Un equipo de inquisidores que, claro, había sido creado por Palpatine sin que Vader lo supiera y que por obvias razones debían su lealtad primero que nada a Palpatine y luego a Vader. Y esto, Masters, muy a pesar de que ahí mismo Palpatine le entrega las llaves del Inquisitorius a su aprendiz. Esto para que dirigiera el trabajo sucio de perseguir a los Jedi mientras él se dedicaba a gobernar la galaxia. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, Masters, ya que dentro de la cultura del Inquisitorius se creó algo bastante brutal siguiendo todo ese tono de los Sith de la supremacía del más fuerte. En este caso, no solo Vader se encargó de poner en forma a los inquisidores con un brutal entrenamiento desmembrador, sino que usuarios como la novena hermana en Jedi Fallen Order, al haberse quedado ciega y mutilada de una pierna, nos explicó que la vida dentro del Inquisitorius se trataba de tortura, mutilación y soledad. Y justo esa forma de vida para los inquisidores eran los elementos básicos del lado oscuro, diseñados por Palpatine y Vader para que todos estos sirvientes experimentaran ese ciclo de emociones del lado oscuro como el miedo, la ira, el odio y el sufrimiento. Esto estaba hecho pues para romper el espíritu de estos ex Jedi y para que todos ellos les temieran y debieran sus lealtades solo a ellos dos, los Sith, en los que claro era muy notorio que había un maestro y un aprendiz. Y esto, Masters, también está representado en la fortaleza que más tarde tendrían los inquisidores en la luna oceánica de Nur, dentro del sistema solar de Mustafar, que era propiedad de Vader. Ya que aquella fortaleza no solo estaba llena de celdas y lugares oscuros y fríos, sino que había esas mesas de tortura donde ahí mismo habían roto los Sith la mente de la Padawan Trilla Suduri, que más tarde, claro, se convertiría en la segunda hermana inquisidora. Todo ese sistema, pues, estaba diseñado para dejarte sin alma, sufriendo y temiéndole a los lores del Sith que eran tus amos. Así que si los inquisidores en sus primeros años ya habían experimentado el profundo dolor de lo que en realidad Vader, el aprendiz Sith, les podría hacer a todos, quiere decir que los inquisidores también sabían muy bien lo que el verdadero maestro de los Sith les podría ocasionar a todos en una revuelta o potencial traición. Por eso, pues, todos ellos vivían sometidos y con miedo. Y esto de nuevo está muy bien ejemplificado en cómo la segunda hermana, ya como una sirviente de la oscuridad, pretendía cazar a Cal Kestis y su antigua maestra Cere Junda para recuperar el holocrón con la lista de usuarios sensitivos a la fuerza y ganarse así el favor del emperador. Sobre todo ganarse a Sidious más que a Vader. Pero paradójicamente la muerte de Trilla Suduri nos muestra el terror que le tenía a los Sith, y eso que únicamente quien la remata es Vader, el aprendiz de Palpatine. Ay, me la dejó barata. En este sentido, lo que ha hecho el maestro de los Sith al dejar en manos del Inquisitorius a Lord Vader era demostrar con un golpe de autoridad y de inteligencia lo que en realidad significaba la brutalidad de los Sith, ya que no nos olvidemos que Palpatine fue conocido por todos los inquisidores desde el día 1. Porque inclusive los cómics nos demuestran que ese grupo original fue un tanto más amplio, incluyendo también a la segunda hermana, al 10º y a otros 2 inquisidores sin nombre. Y ese mensaje del emperador fue llevado finalmente por Vader a esa docena de inquisidores desde el día 1 del imperio. No solo con la tortura o la mutilación, sino rompiendo cualquier indicio de amistad o trabajo en equipo que había entre ellos. Ya que Vader no dudaría en matar a cualquiera de los inquisidores si mostraban unidad, como pasó justamente con la Alien Roja y el Twi'lek Negro, que sí formaron un vínculo como pocos tras cazar a Ith Kod. Así que a los ojos de los Sith, a pesar de que los inquisidores sí cazaban en equipo, solo debías preocuparte por tu propia persona, algo que obviamente era algo para nada Jedi. Y era justo a lo que se refería a la novena hermana en Jedi Fallen Order, de al grado que podía llegar el aislamiento que sufrían los inquisidores, como le dijo a Cal Kestis. Y este resquebrajamiento diseñado por los Sith para que los inquisidores no estuvieran unidos sino preocupados por su propia supervivencia individual fue lo que hizo que de forma brillante Palpatine no tuviera que preocuparse porque Vader los dirigiera en una loca revuelta en contra de él, ya que primero, antes que eso, se tenía que preocupar por cuidar que su cabeza se mantuviera en su lugar o que otros inquisidores o Vader no los castigaran brutalmente, ya que esto fue una terrible constante dentro del Inquisitorius, no solo pues con Trilla Suduri, sino también con el sexto hermano cortándole la pierna a la novena con tal de salvar su propia vida en Mon Cala, o incluso también años más tarde con el quinto y la séptima hermana peleando por ver quién capturaba primero a un niño sensitivo de la fuerza en Rebels.
Todo pues fue diseñado por Palpatine como el maestro de los Sith que era, para que la cultura del Inquisitorius fuera una verdadera supervivencia del más fuerte, inclusive hasta para Lord Vader. Pero esto nos lleva a nuestro punto 3 y final, Masters, ya que no nos olvidemos que Palpatine dejó muy en claro desde el principio que los Inquisidores eran simples esclavos de los Sith. Él pues nunca se preocupó verdaderamente de los Inquisidores porque tenían un poder que para nada se comparaba al de él, porque tampoco ninguno de ellos había sido en el pasado un gran maestro Jedi como los varios que sí barrió Darth Sidious en unos pocos segundos con su hoja de plasma. Pero esto es mucho más grande aún, ya que Palpatine desde el día 1 le dejó muy en claro a Vader quién mandaba y usó sus enormes poderes torturándolo con sus rayos si acaso se atrevía a tocarlo de vuelta con la fuerza, lo cual nos dice que si Palpatine tenía tanta fe en Anakin con sus enormes poderes fuera de ser su aprendiz y aún así este ni siquiera se atrevía a tocarlo, entonces pues usuarios menos poderosos como los Inquisidores serían simples cucarachas para él. Por eso el maestro Sidious estaba tan pero tan confiado. Y esto es más claro aún, Master, si vemos las últimas señales del canon en los cómics de Star Wars y Darth Vader de este 2020. Ya que con los años, claro, Vader tendría más conocimiento oscuro y experiencia como para poder retar al maestro de los Sith. Y esto lo veríamos incluso en cómo él esclavizaría al gran hermano inquisidor para que estuviera en un limbo entre la vida y la muerte a pesar de que se había inmolado años antes al enfrentarse al Jedi Kanan Jarrus. Ahí pues Vader le da una terrible lección oscura al gran inquisidor cuando su espíritu le pide que lo libere, ya que el poderoso Vader de los tiempos post-Imperio Contraataca se niega y le dice al Inquisidor que era una simple herramienta para sus fines. Sin embargo, Palpatine, estando en la cima de la cadena evolutiva y a pesar de haber pasado ya 2 décadas de tener a Vader y al Inquisitorius, le daría esa misma lección oscura a Vader cuando él pensó en traicionarlo. There's always a bigger fish. Y Vader por su parte en ningún momento pretendería utilizar al Inquisitorius porque sabía bien que ellos no podrían contra Palpatine. Por eso pues buscó convertir a Luke Skywalker al lado oscuro. Pero justo en el momento que Palpatine se enteró que Vader estaba en una cruzada personal relacionada a su antigua persona como Anakin y que también había fallado en traerle a su hijo hasta él para convertirlo, es ahí que de nuevo Lord Sidious le demostraría con sus enormes poderes a Vader quién mandaba y que jamás podría haber una revuelta de ningún usuario hasta ese punto de la historia que desafiara sus poderes oscuros o que inclusive lo pudiera deponer. Ya que Palpatine no dudaría en atacar a su discípulo en su propio palacio. Y ahí, claro, a pesar de todo el conocimiento de Vader, lo haría ver tremendamente mal, al punto de romperlo y cercenarlo, como tal cual Vader había hecho años antes con sus inquisidores. Inclusive el emperador dejaría aquí muy en claro como Vader antes lo había hecho con el espíritu del gran inquisidor, que solamente él, su aprendiz, era una herramienta para sus propios fines, una que Palpatine decidiría hasta cuándo viviría. Así que, como podemos ver, Masters, hay un elemento de circularidad en esas enseñanzas oscuras de Palpatine a Vader y que a su vez Vader aplicó en sus inquisidores, ya que la historia se repetiría una y otra vez entre ellos por pura supremacía Sith. Lo cual, claro, hizo que los inquisidores y Vader no se unieran en contra del emperador, sino que siempre quedaran divididos porque uno era la herramienta del otro de una retorcida manera. Lo cual, sumado claro a los enormes poderes oscuros del emperador, nos demuestra por qué jamás Sidious le temería a una potencial traición de los inquisidores o de Vader juntos. Ya que inclusive el maestro de los Sith siempre fue tan confiado en sus propias habilidades que hasta el día de su muerte no temería en lo que podría hacerle su propio aprendiz, ya que precisamente por sus poderes oscuros terminaría llevándose consigo a Vader para acabar para siempre con el legado de los Sith. Pero si quieres saber más de por qué los inquisidores eran en realidad débiles, esa historia te la dejaré aquí en las batallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.